Bueno, continuando con las obligaciones a cargo del vendedor, seguimos en esta ocasión el saneamiento por evicción. En primer lugar, la evicción es la pérdida que sufre un comprador, sea de todo el bien o de una parte de él, de una cuota de él, por virtud de una sentencia judicial. Es decir, para que haya evicción tiene que haber una sentencia judicial que declare perdida la cosa para el comprador, otorgándosela a un tercero que le ha demandado. Ahora bien, esta institución existe para proteger al comprador, que posee de forma pacífica el bien, que no tiene ningún problema en relación con su posesión del bien que ha comprado, pero que lo termina perdiendo, para permitirle justamente a este comprador que le exija al vendedor reparar los daños que ha sufrido. Ahora, estas evicciones, es decir, la causa de la pérdida del bien que se ha comprado, debe ser anterior a la venta. En un momento vemos esto con más detalle. Y la obligación es supletoria. Es decir, se puede pactar que no esté presente, se puede pactar que el comprador asuma el riesgo de evicción siempre y cuando no haya mala fe por parte del vendedor. Veamos ahora los elementos que hacen posible el ejercicio de la acción que consagra esta institución. En primer lugar, se puede iniciar contra cualquiera de los vendedores o herederos del vendedor. Es decir, si hay varios vendedores, se puede iniciar la acción de evicción en contra de cualquiera de ellos o se puede iniciar en contra de cualquiera de los herederos del vendedor que ha muerto. Es solidaria esta obligación, pero cuando nos estamos refiriendo al subrogado pecuniario, es decir, a la compensación o la indemnización compensatoria en caso de pérdida del bien, la obligación ya es conjuntiva, es decir, a cada uno de los vendedores o a cada uno de los herederos del vendedor muerto solamente se le puede cobrar su proporción de deuda. Si eventualmente la causa de la evicción es anterior a la venta que se surtió con el vendedor de nuestro comprador, es decir, estamos representando a un comprador y se va a demandar a su vendedor, a quien le vendió, pero resulta que la causa de la evicción proviene de una venta anterior, de un segundo vendedor que fue el que le vendió a quien le vendió a nuestro comprador. Entonces, en este caso, se puede iniciar la acción directamente contra ese vendedor para que se haga cargo de defender la cosa o de pagar la indemnización compensatoria correspondiente. Vamos ahora a la denuncia del pleito. Denunciar es dar aviso. Ahora el Código General del Proceso se refiere a la denuncia del pleito simplemente en términos de hacer un llamado en garantía. Pero el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil también se refería a ello, hablaba de dar aviso en el sentido de denunciar el pleito. Denunciar es darle aviso al vendedor de que se han presentado los problemas que activan su obligación de saneamiento por evicción. En este caso, esta denuncia del pleito puede hacerse en una demanda que el comprador inicie contra el vendedor o normalmente se hará en la contestación que el comprador oponga a la demanda que el tercero ha interpuesto contra él. Y el juez será el que, recibiendo esta solicitud, determinará si es procedente o no y ordenará que se notifique personalmente al vendedor, que será en este caso el llamado en garantía, es decir, a quien se le debe denunciar propiamente el pleito entre el comprador y el tercero. Ahora bien, la notificación por parte del comprador se tiene que realizar dentro de los 6 meses siguientes a que el juez emita el auto que admite el llamamiento. De lo contrario, esta denuncia del pleito carecerá de efecto, será ineficaz y por lo tanto los términos de prescripción seguirán corriendo contra el comprador. El vendedor, cuando recibe la denuncia del pleito, tiene el mismo término de contestación de la demanda dependiendo del tipo de proceso en que se encuentren para contestar tanto la demanda que se presentó contra el comprador como el llamamiento que el comprador le hace. Es decir, el vendedor tiene derecho a oponerse a ambas cosas. El vendedor puede oponerse tanto a la demanda que se ha presentado como al llamamiento que se le hace a él. Y así como el comprador eventualmente tiene derecho a llamar en garantía a quien le vendió a su vendedor, el vendedor que ha sido llamado en garantía tiene derecho a llamar al vendedor que le vendió a él.
en una cadena que permite perseguir a quien sea responsable del vicio jurídico que tiene la cosa. Esta denuncia del pleito pierde su eficacia, digamos, se extingue, aunque no propiamente será siempre extinción, en una serie de eventos. Si no se denuncia, pues obviamente la obligación de saneamiento se extinguirá. Es decir, si nunca se llama al vendedor a que defienda la cosa, pues obviamente no estará obligado a hacerlo. Como lo vimos hace un momento, si se solicita el llamamiento pero no se notifica dentro de los 6 meses siguientes al auto que lo admite, el llamamiento pierde eficacia. Esto no significa que la acción prescriba, pero sí significa que la posibilidad de hacer valer este derecho dentro de este proceso se ha quedado sin la eficacia que se le otorga por parte de la ley. Ahora bien, propiamente extinción se da cuando el comprador demandado y el demandante, es decir, el tercero que reclama la cosa, se someten a un proceso de arbitraje sin que el vendedor haya consentido en esta posibilidad y el comprador pierde la cosa. En el evento de que el comprador haya perdido la posesión de la cosa y la evicción haya sido consecuencia de esa pérdida de posesión. En ese tipo de eventos, es decir, en general, cuando la culpa de la pérdida de la cosa es atribuible al comprador, el vendedor dejará de estar obligado a sanear porque la causa de la evicción será posterior a la venta y por lo tanto será posterior a su control, a su autoridad o a su poder sobre esta cosa. ¿Qué pasa si al vendedor se le citó y habiendo sido citado no defiende al comprador, no defiende el derecho que recae sobre la cosa que él le vendió? Entonces, bueno, si se notifica a tiempo el llamamiento, pero el vendedor no viene al proceso, tiene que responder por la evicción. En este caso, probablemente lo que tendrá que hacer será pagar el precio y pagar los frutos que le corresponden al comprador dentro del marco de su derecho de propiedad. Pero en el evento en que ya se dé la demanda por parte del comprador contra el vendedor para que le dé la indemnización compensatoria, el vendedor tendrá la posibilidad de demostrar que el comprador pudo haber interpuesto alguna acción y que al no haberlo hecho, al haber sido negligente procesalmente, la cosa se perdió. Y por lo tanto entramos en la misma hipótesis de hace un momento en que la cosa se ha perdido por negligencia atribuible al comprador y no propiamente por el vendedor. La otra posibilidad es que se denuncia el pleito, el vendedor acuda al proceso, pero no defienda. Es decir, simplemente acuda, se haga presente, pero se allane a la evicción demandada por el tercero y por lo tanto al saneamiento que le tiene que pagar, a la indemnización compensatoria que tiene que pagarle al comprador. En este caso, el comprador tiene derecho a continuar la defensa con el fin de mantener el bien bajo su propiedad, pero si continúa la defensa habiéndose allanado el vendedor, el comprador pierde derecho a que el vendedor le reembolse las costas judiciales y tampoco tiene derecho a que le resarza los frutos que se hayan percibido durante esa defensa. Que en el evento de que la defensa se continúe con la autorización del vendedor, es decir, que no haya allanamiento por parte del vendedor, el comprador sí tendrá derecho a que estos gastos se le paguen. Vamos ahora a los efectos que tiene el ejercicio eficaz del llamamiento en garantía, de la acción de saneamiento por evicción. En primer lugar, obviamente el vendedor estará obligado a devolverle al comprador el precio que le pagó por la cosa, incluso si la cosa vale menos en la actualidad. Es decir, si el comprador pagó 100 millones de pesos por una cosa, la que sea, y después resulta evicta esa cosa, el vendedor deberá restituirle los 100 millones de pesos aunque el avalúo comercial del momento de la evicción sea, digamos, de 80. Es decir, el poder adquisitivo que pagó el comprador para adquirir la cosa debe serle mantenido en el caso de la evicción. De la misma forma, si la cosa se adquirió en un remate judicial, pues aunque el avalúo comercial sea superior, lo único a lo que tendrá derecho el comprador en el evento de que esa cosa resulte evicta posteriormente será a que se le restituya el valor que pagó por ella efectivamente.
Si a lo largo de la posesión que ha tenido el comprador sobre la cosa, ésta aumenta de valor por la razón que sea, ese aumento del valor también debe serle pagado porque hace parte de las pérdidas que él sufre con la evicción. Adicionalmente, si hubo gastos contractuales, costas pagadas por el comprador para poder realizar el proceso contractual, por ejemplo, si el comprador se encargó de pagar la escritura, si el comprador se encargó de pagar el registro, de hacer las diligencias correspondientes, esto también debe serle restituido porque son gastos en los que él incurrió. De la misma manera, las costas judiciales en que incurra en el proceso reivindicador en el que pierde la cosa también deben serle compensadas por parte del vendedor. Finalmente, si el comprador tuvo que restituirle al tercero reivindicante, que resulta ser el dueño, frutos de la cosa, el vendedor deberá compensárselos a ese comprador que los tuvo que restituir, con una excepción, y es que el comprador hubiera mantenido el litigio, hubiera mantenido el proceso contra la decisión del vendedor de no defender. Recordemos que el vendedor tiene la capacidad de determinar allanarse al proceso de evicción y en ese caso pues debe indemnizar al comprador, pero si el comprador se opone a ello y decide mantener la defensa de la cosa en su poder, pierde el derecho a que el vendedor le resarza los frutos que eventualmente tenga que restituir al tercero reivindicante. Estos efectos tienen una serie de limitaciones que consisten en primer lugar en que si el comprador obtuvo algún provecho por el deterioro de la cosa, la restitución del precio que el vendedor tiene que hacerle se reduce en la misma proporción de ese provecho. Es decir, el vendedor siempre tiene que resarcirle al comprador que pierde la cosa el precio que éste le pagó. Pero si ese precio está reducido porque la cosa perdió calidad, pero esta pérdida de calidad le produjo beneficios al comprador por la razón que sea, el vendedor puede sustraer de la indemnización que tiene que pagar el monto de esos beneficios. Si la cosa aumentó de valor por mejoras necesarias o por mejoras útiles, se le tienen que pagar estas mejoras al comprador que perdió la cosa. O le paga el vendedor o le paga el tercero que obtuvo la evicción. Pero en cualquier caso, el vendedor es el que está más sujeto a esta obligación porque él siempre tiene que pagar los aumentos de valor que ha tenido la cosa, incluso por razones naturales. Sin embargo, este pago por aumento de precio por causas naturales solamente puede llegar hasta un cuarto adicional respecto del precio de la venta. Nos dirigimos ahora a estudiar el asunto de la estipulación de no saneamiento. ¿Qué pasa y especialmente si es posible que en el contrato se plantee que el vendedor no estará obligado a sanear la evicción? Aquí tenemos dos consecuencias. Si se estipula de forma genérica, o sea, si simplemente se dice que no se responderá por evicción, el vendedor tiene que restituir el precio total de la cosa evicta, simplemente reduciendo de ese precio los deterioros, las reducciones de precio que hubieran significado beneficios para el comprador. Entonces, para que la estipulación de no saneamiento tenga un efecto real que libere al vendedor completamente de su obligación de saneamiento, se tiene que decir de forma expresa que el comprador asume el riesgo de la evicción. Es decir, que el comprador asume el peligro de que la cosa eventualmente se pierda porque resulte un tercero con mejor derecho. De otro lado, en el caso de la evicción parcial, lo que hay que verificar en primer lugar es si esa evicción, si la proporción o la parte evicta del bien es tan significativa que sin ella no se hubiera realizado la compra. En ese caso, el comprador tendrá derecho a que el contrato se rescinda. Y esa rescisión implicará que el comprador debe restituir la parte no evicta, o sea, la parte que no se perdió, se la debe restituir al vendedor. La parte que se perdió obviamente termina en manos del tercero con mejor derecho. Y el vendedor le debe restituir al comprador el precio que le pagó y los frutos que el comprador le hubiera tenido que pagar a ese tercero que ganó la cosa. Y también le debe indemnizar cualquier otro perjuicio que hubiera sufrido. Ahora,
Si la parte perdida, si la parte evicta en ese proceso no es tan importante como para que amerite que el contrato se declare rescindido, hay saneamiento de evicción parcial con una acción quanti minoris. ¿Cuánto se reduce el precio? Y entonces el vendedor tendrá que restituirle al comprador la proporción de precio que se perdió con la evicción que ganó el tercero. Finalmente, las reglas de prescripción establecen que hay 4 años para la acción de saneamiento propiamente dicha. Y para la acción de restitución del precio, en caso de que no se haga el llamamiento en garantía dentro del proceso que lleva a la evicción, el comprador tendrá 10 años porque es una acción ordinaria, simplemente para el reembolso. Y el tiempo para el ejercicio de la acción se cuenta desde la sentencia que declara la evicción, si es que esa sentencia se da, o en caso de que no la haya, desde que el comprador restituyó el bien al tercero, por ejemplo en los eventos en que el vendedor no acude al proceso o acudiendo decide allanarse a la evicción. Muchas gracias, hasta aquí el saneamiento por evicción. No olviden suscribirse para que se les notifiquen los videos en cuanto los suba.